y vuelvo a compartir con ustedes quienes están dentro de la plataforma Zoom rápidamente para que esto quede registro para todos nosotros de la siguiente actividad, cediéndole ya el uso de la voz al ponente justamente. Bueno, pues vamos a iniciar con este curso gratuito, la segunda clase del curso gratuito, temas relevantes y figuras jurídicas vinculadas con el proceso penal acusatorio. Creo que basta decir y sobra decir quién es la persona que lo va a impartir, que es conocida y querida por muchos de nosotros que estamos en la sala Zoom presentes. Pues yo ya cedo el uso de la voz al doctor en Derecho y magistrado Iván Aarón Seferín Hernández, a fin de que él proceda justamente a compartirnos clase el día de hoy. Muchísimas gracias a todas y a todos por su asistencia y pues yo ya cedo el uso de la voz al magistrado. Adelante, mi estimado doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Camacho. Le agradezco, como siempre, la invitación aquí al Instituto Liceo para poder platicar, tener estas charlas gratuitas, como ya lo dijimos todos los lunes. El pasado fue de maltrato animal, el día de hoy vamos a hablar del proceso penal acusatorio y siempre, desde luego, al margen de, como ya indicó el señor doctor, al margen de mi cargo como magistrado, estoy en estas pláticas solamente como aspectos académicos o relacionados con precisamente la abogacía. Entonces, en ese entendido, pues bueno, vamos a ver precisamente lo relacionado con el sistema penal acusatorio. Voy a dar solamente algunas vertientes muy rápidas, como a manera de introducción. También tengo conocimiento que en el público, que les agradezco desde luego a todos ustedes que estén conectados, tanto en la plataforma, las personas que están ahorita conectadas, y también en el live propio del Liceo Académico. Les agradezco que estén precisamente el día de hoy, porque siempre he pensado que lo más valioso de un ser humano, o una de las cosas más valiosas, es precisamente el tiempo. Y bueno, como lo saben, podemos ir haciendo preguntas en el chat escrito, a menos que sea muy complicada, pues ya lo iremos atendiendo por el micrófono en su momento correspondiente. Y en ese entendido, entonces también tendríamos que hablar precisamente de cómo es que se ha dado esta cuestión o este avance relativo al sistema penal acusatorio. Fíjense que sí tenemos, digamos, raíces del sistema anglosajón de Estados Unidos, pero no son de alguna manera totales o directas. El sistema penal acusatorio nace precisamente en Inglaterra, Estados Unidos lo acopla de esta manera, y surge también una corriente a la par en Europa, que se da en Francia, sobre todo en Italia, en España, donde ese sistema acusatorio se retoma a través de jurados. Los jurados, como lo saben, son solamente personas que son escogidas por elección prácticamente ciudadana, las partes las eligen, pero son ciudadanos normales que van a emitir su resolución, que más que resolución es un veredicto, y ese sistema se llama de íntima convicción. Precisamente porque ese sistema de íntima convicción es porque internamente el jurado se convence de que es inocente o culpable. El punto es que no explica la resolución, solamente da el veredicto, por eso no es una resolución en sí, es un veredicto que se emite a través de un jurado. ¿Qué ha sucedido a través de los años? Comenzó a tomar auge, perdón, con relación a que el destinatario de la sentencia, de la resolución, debía entender precisamente cuál era el alcance de su resolución, por qué era inocente o por qué era culpable. Entonces, lo que sucedió es que a través de los años, la gente comenzó a decir, bueno, pero ¿por qué soy inocente? ¿Por qué soy culpable? Necesito que me expliquen. Y entonces el Tribunal Europeo emite una resolución donde indica que para que una resolución sea a su vez también comprendida, no debe ser de alguna manera arbitraria y debe ser entendida por su destinatario. Quiere decir que no solamente es que diga que es inocente o culpable, debe entender el contexto de la persona destinataria. Entonces comenzaron a crearse figuras específicas que ya no se dan en la actualidad, como los jueces Lego,
estos jueces lego que se habrían contratado por el Estado como ciudadanos normales que no son abogados para poder en algún caso, en algún espacio temporal, por ejemplo, de 6 años, podrían ellos ser contratados para poder emitir veredictos, pero no eran abogados. Este sistema todavía se ve incluso en algunos casos, por ejemplo, en Cuba, en la actualidad. Y bueno, y después comenzó la idea de que no fueran jueces legos, sino que fueran precisamente jueces expertos. Y comenzó a darse este auge donde los jueces expertos tendrían que resolver. La crítica principal al sistema de jurados es que en el sistema de jurados se tomaban decisiones, se decía, de carácter emocional, dependiendo la argumentación del abogado, dependiendo de qué tanto convencía a través de argumentos, de pruebas y los testigos también que actuaban de alguna manera podrían llegar a un convencimiento. Entonces, Europa se aparta de ello, Latinoamérica retoma este sistema de jueces expertos, pero también de jurados. Entonces, llegó un momento en que Latinoamérica adoptó el llamado sistema europeo latinoamericano, donde por una parte habría jueces expertos en algunos casos de algunos países y en otros habría jurados. Entonces, este sistema de jurados, aunque no lo crean, no tiene mucho que en Latinoamérica dejó de subsistir en su, no en su totalidad, pero en una gran parte. Tenía sistema de jurados Argentina, tenía sistema de jurados, por ejemplo, Nicaragua, y ese tipo de cuestiones se fueron abandonando poco a poco, porque comenzó a tener una gran fuerza la valoración racional de la prueba, es decir, que se explique la prueba, que se tenga una cuestión racional para poder explicar el sentido. Entonces México, digamos que en el sistema también de contagio con Estados Unidos, en la Constitución del 17, adopta un sistema de jurados. México tuvo un sistema de jurados y esto se llevó hasta 1928, que se crea el Código Federal de Procedimientos Penales. He platicado la anécdota, bueno, no la anécdota, el caso en particular de Teresa Landa, que era una Miss México que mató a su esposo, que era un militar, porque pues se había casado con ella engañándola porque ella era casado y los habían denunciado ambos por bigamia. Ella lo mata a él y eventualmente, como era una mujer muy bella, Miss México en esa época, una mujer de 18 años, sedujo al jurado porque iba impactante en los alegatos de clausura y el jurado falló en su favor, la declaró inocente sin explicar la razón de ello. La comunidad jurídica mexicana, al ver que efectivamente estaba bien que fuera inocente o culpable, era un veredicto, querían saber qué causas de exclusión del delito había subsistido para que pudiera haber este cambio de una persona que era a todas luces culpable porque le habían detenido a ella con el arma de fuego, ella había disparado y aparte estaba confesa, entonces, ¿cómo era que podría ser inocente? Se cambia el sistema del Código Federal de Procedimientos Penales, un sistema basado un poco más en el llamado sistema mixto, que era la prueba tasada. Una prueba tasada es aquella que solamente se va a limitar a que el juez la pueda valorar de una manera en particular. Como lo saben, por ejemplo, las documentales públicas eran precisamente prueba plena, el resultado de cateos, las inspecciones eran prueba plena, el juez no podía dar una valoración diferente. Y la otra era indiciaria, que eran los testigos. Mixto, porque en algunos vertientes era un poco, digamos, libre, como con testigos y con peritos, y por otro lado tasado o calificado o limitado a calificarlo de esta manera. Los países en Latinoamérica comenzaron a cambiar sus sistemas mixtos y prácticamente México fue el último que adoptó el sistema acusatorio y ya no quiso volver al sistema de jurados. De hecho, México, cuando en la exposición de motivos de la reforma constitucional establece precisamente que no vamos a volver a un sistema de jurados y establece algo que no se, digamos, ha explicado a profundidad de por qué nos estamos basando en una sana crítica racional en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si buscamos la palabra sana crítica racional, no existe en el Código Nacional. Eso se da en la exposición de motivos de la reforma constitucional, donde da precisamente esta vertiente. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Viene la valoración racional de la prueba.
¿De qué manera viene? Los sistemas latinoamericanos empiezan a cambiar a que haya jueces expertos, lo habíamos dicho, pero en algunos casos también mantienen los juzgados populares. Hubo un caso, por ejemplo, de Nicaragua, donde absolvieron al papá de una niña que la había violado y la niña realmente había sido incluso revictimizada porque se llevó a cabo diferentes reconstrucciones de hechos en un sistema acusatorio, donde la niña fue colocada, una niña de 8 años, en posiciones sexuales frente a las personas, reconstruyendo los hechos. Pero además quedó grabado que también el abogado defensor le había pasado un folder amarillo al presidente del jurado. Cuando fueron a deliberar, lo declararon inocente. Entonces se dieron cuenta que el sistema prácticamente de jurados era muy complicado en Latinoamérica. Latinoamérica, no sé si es una cuestión cultural, heredada, aprendida o no sé a qué se deba, pero generalmente prolifera mucho la corrupción en Latinoamérica. Entonces, un sistema de jurados era muy complicado que se pudiera dar. Por eso entonces empiezan a cambiar todos los sistemas de Latinoamérica y México es el último que cambia al sistema acusatorio, que es el que conocemos. ¿Cómo se llama el sistema acusatorio? Una recepción libre. La prueba libre y lógica se intitula en el plano constitucional. Se receta de manera libre, pero se va a explicar o a motivar la resolución para cumplir con lo que establece el Tribunal Europeo, que sea entendida la resolución por su destinatario. Pero ¿cómo vamos? Entonces es una percepción libre, una recepción libre también de la prueba. ¿Cómo vamos nosotros a poder establecerla? ¿Cómo vamos a explicarla? Pues hay vertientes que son los parámetros que se llaman, y déjenme ver si de repente digo cosas un poco básicas, como les digo al público jurídico y no jurídico, estoy llegando a un punto medio. Entonces, ¿cómo se explica? Si yo recibo la prueba, es decir, ¿qué es recibir la prueba de manera libre? Que no la voy a prejuzgar, no le voy a dar un mayor balance una cosa que a otra. Vamos a explicar, por ejemplo, hay muchas jurisprudencias que hablan del testigo singular. Testigo singular es porque hay 4 testigos y solamente fue a declarar uno y es testigo singular y no tiene valor probatorio. Testigo único es el único que estuvo ahí, pero para que haya una valoración de su testimonio debe haber una circunstancia periférica, diferentes pruebas que lo apoyen. Esas jurisprudencias son del sistema mixto y están tasando la prueba, quiere decir que le están dando una connotación o un requisito para ser valoradas. Esas pruebas no son viables al sistema acusatorio. Se recibe sin que yo haga ningún tipo de prejuzgamiento, que esta sea más importante que la otra. Yo recibo todas las pruebas como juez, soy un órgano receptor de la prueba y lo que voy a hacer es entonces valorarla. Y cuando la voy a valorar, los 3 parámetros que se van a dar para poder explicar la prueba o racionalmente analizarla es a través de la ciencia, lo sabemos, a través de la experiencia, ciencia, experiencia, y desde luego en el plano de la palabra, la lógica. Entonces son parámetros, no son de alguna manera reglas que sean completamente inflexibles, son parámetros, es decir, guías que se dan para poder valorar la prueba. Entonces, cuando yo voy a valorar la prueba, como juzgador la recibo de manera libre, pero para poder dar una connotación de preponderancia una sobre otra o desvalorar y valorar otra, me voy a basar en la ciencia, que son los conocimientos científicamente afianzados, por un lado. La otra sería también las máximas de la experiencia. Máximas de la experiencia, lo he dicho muchas veces, no es la experiencia del juzgador, sino es la experiencia o sí, la experiencia social que se repite en un lugar y un espacio determinados. Todo el mundo sabemos que en Tepito, en la Ciudad de México, en la noche es una zona peligrosa, esas son máximas de la experiencia. Todo el mundo sabemos que hace prácticamente 3 años teníamos todo el mundo cubrebocas porque había una pandemia, máximas de la experiencia. Y finalmente la lógica, que es la inteligencia humana a través de la lógica dialéctica, que nos va a llevar a una conclusión. Pero bueno, esa es la esencia del sistema acusatorio. Pero ¿qué pasa? Fíjense, esto es de repente algo que se puede llegar a confundir. Cuando hablamos
del sistema acusatorio a nivel mundial, ¿cuál es la regla, digamos, que prevalecen en los sistemas mundiales? Que no hay un desahogo de prueba antes de juicio. Eso estamos hablando de los sistemas acusatorios del mundo. ¿Cuál es la excepción? La prueba anticipada. El testigo se va a morir o se va a ir del país o se va a perder de alguna manera, tiene alguna enfermedad mental que le va a ocasionar que no pueda declarar después. Llevamos una prueba anticipada. Pero la regla en general es que no se pueden desahogar pruebas antes de juicio. Y entonces los sistemas ya no tanto, bueno, sí un poco el anglosajón, pero más bien el latinoamericano europeo, establecen tres fases: investigación, fase de investigación, fase intermedia y fase de juicio, donde la primera se investiga, claro, todo lo que es el delito, después la intermedia, que es la preparación a juicio, y finalmente el juicio. Esas son las tres vertientes de los sistemas mundiales. Lo tienen todos los sistemas mundiales acusatorios. Pero, ¿qué pasa con México? México tuvimos un arraigo muy fuerte con el auto de formal de prisión, el plazo constitucional, el minijuicio. Los que todavía litigan en sistema mixto o los que de alguna manera litigaron sabían que cuando se duplicaba el término constitucional, sistema mixto, para poder buscar un auto de libertad, un auto de libertad ya sea absoluta o previa o provisional, por ejemplo, por falta de elementos para procesar o una libertad absoluta, buscábamos precisamente duplicar el término y aportar prueba. Y entonces llevamos testigos, llevamos peritos. Esa figura fue muy arraigada en México. ¿Cuál fue la situación en particular? Curiosamente, los sistemas mundiales acusatorios no tienen una, pues, digamos, un filtro judicial para poder continuar el proceso, sino que lo hacen antes de que empiece el juicio. Entonces, generalmente, cuando una persona en sistemas de otros países es conducido precisamente ante el juez de garantías o juez de control, lo que hace el juez es pues calificar si hay alguna detención en particular o la propia también orden de aprehensión, avalarla, y entonces va a fijar o no medidas cautelares, pero no hay un debate de si probablemente lo cometió o no. Entonces, cuando ya lo sujeta a la formulación de imputación o a la imputación, sistemas mundiales, sigue las fases procesales y hay una audiencia preliminar de juicio para ver si vamos a juicio o no. Pero en México tenemos un plano muy garantista, especialmente muy garantista, porque nosotros sí llevamos un mini juicio, que es el auto de plazo constitucional. No quisimos desprendernos de él y yo creo que es una gran herramienta para la defensa, incluso también para la fiscalía, para poder filtrar digamos, esta probable o no responsabilidad de la persona en el evento que se le está atribuyendo. Y es cuando entonces vamos a aterrizar respecto de cómo se va a llevar a cabo esta cuestión en concreto. Bueno, pues cuando empezó el sistema en 2000, ya con el Código Nacional me refiero, y vamos a hablar de materia federal, que es donde me encuentro, aunque estoy en amparo, pero en 2014 empezó el Código Nacional y pues de alguna manera había una duplicidad de término y por todos los delitos se podría duplicar el término y traer testigos. La gran diferencia que nos, con el sistema mixto es que aquí los testigos podrían venir ante el juez y desahogarse como si fuera un juicio, con peritos y todo. Entonces se transformaba en un mini juicio. Hubo también incluso un poco de, pues sí, encaje de la defensa y a veces traía 30 testigos en el plazo constitucional. Quería hacer un mini juicio dentro del juicio, bueno, dentro del proceso, y no se podían desahogar. Y pues se desahogaban 4 o 5 los que daban el plazo constitucional para poder eventualmente resolver lo correspondiente. Ante ese panorama vino una reforma en 2016, donde el 314 del Código Nacional especifica que solamente se va a poder desahogar como medios de prueba, esto es prácticamente como si fueran testigos en juicio o peritos en juicio o prueba material en juicio, bajo estas reglas, solamente cuando la persona estuviera en prisión preventiva
o en alguna medida cautelar restrictiva de la libertad. Entonces, en ese entendido solamente se podría llevar a cabo. Y bueno, se establecen diferentes vertientes, pero aquí lo importante es que establecimos una excepción escandalosa a nivel mundial. México sí está permitiendo que se desahoguen pruebas. ¿Y cómo, dónde lo permite? Pues lo permite en el plazo constitucional. Tienen un plazo constitucional, ¿y eso qué es? Donde México está duplicando un término o está resolviendo una audiencia para ver si probablemente hay o no una responsabilidad de la persona. Dice, y entonces la audiencia preliminar de juicio, antes de que inicie el juicio para ver si nos vamos a juicio o no, esa no existe en México. En México se llama etapa intermedia. Sí, también tenemos etapa intermedia nosotros. Sí, pero nuestra intermedia solamente es, en otros países me refiero, es para ver si vamos a continuar a juicio. En México no. En México esa etapa preliminar de juicio se recorre hasta el auto de vinculación. Dice, bueno, después de la vinculación, ¿qué sigue? Bueno, viene un plazo de otra investigación. ¿Cómo? Después otra investigación, sí, una investigación ante el juez como judicializada. Pero si ya decretó su probable responsabilidad, ¿para qué quiere investigar? Pues para preparar el juicio. Total que lo veían un poco raro. ¿Cómo cómo podía México vincular a proceso a una persona y abrir una etapa de investigación complementaria? Porque ya no habría ningún filtro ahí hasta juicio. Entonces, presionado el Ejecutivo en aquella época por los países que no entendían la figura, se convocó a una reunión entre el Ejecutivo, ahí éramos amigos los tres poderes, y en esa época nos reunimos los tres poderes para poder dialogar sobre la desaparición de la figura de la prisión preventiva, perdón, del plazo constitucional. El Ejecutivo quería eliminarlo. El judicial dijimos, espérense, no solamente es eliminar la figura, porque es un sistema de contrapesos. Si de alguna manera eliminamos la figura porque querían que se eliminara la figura y no hubiera ningún filtro hasta juicio, yo digo, pues fíjense, ¿qué va a pasar con esto? Vamos a colapsar el sistema, porque si nosotros de alguna manera vamos a llevar a cabo esta cuestión de eliminar el auto de vinculación, entonces todo lo que llegue, una persona detenida va a ir a juicio. Si no se va por abreviado o alguna solución alterna, se va a ir a juicio. Entonces no hay ningún filtro judicial. Si quieren quitar la vinculación, pongan una audiencia preliminar de juicio que haga las veces de filtro judicial. Es muy conocido en Estados Unidos, la causa probable, donde el juez va a analizar si hay causa probable, abre juicio. Si no hay causa probable, lo regresa para que integre la fiscalía mejor la investigación. Es lo mismo en México, pero es en la vinculación. En vinculación es vinculo para que siga el proceso, pero hay una etapa antes de juicio, que es lo que no entendían los otros países, y si no hay vinculación, pues se regresa, a menos que sobresea. Eso es igualito. También podría ser que la audiencia preliminar de juicio en Estados Unidos, por ejemplo, dijera el juez, aquí ni siquiera hay delito, sobreseo, y ni siquiera te devuelvo fiscal, esto ya es libertad antes de juicio. Bueno, entonces, estas vertientes fueron las que llevaron a México a crear figuras bastante complicadas, porque nos llevaban a precisamente tener que crear ciertas connotaciones en el panorama propio del sistema acusatorio. Y déjenme, voy proyectando algunas figuras. Me voy a ir ya directamente al proceso, porque si no, si me detengo demasiado, el tiempo no me va a alcanzar si me detengo en la etapa previa, es decir, la investigación inicial. Pero bueno, vamos aquí entonces primeramente a analizar lo relativo a la etapa de manera muy rápida cuando se lleva a cabo la etapa de investigación inicial. Pero esto muy rápido, no me voy a detener mucho. Vamos a ver, esto es la etapa ante el Ministerio Público. Fíjense, lo voy a rozar muy rápido aquí para poder, bueno, se presenta una denuncia de querella, ya lo saben, y ahí inicia el procedimiento penal, es decir, el procedimiento es un todo. Esto, bueno, actualmente es muy fácil entenderlo, pero anteriormente no era tan fácil, porque se creía que en el sistema mixto el procedimiento era el de preinstrucción, instrucción y el de los juicios ordinario o el sumario, pero aquí inicia con el procedimiento penal. Esto es muy claro porque lo dice el numeral 211. Y cuando tenemos el numeral 211,
Entonces vemos que con la denuncia o querella inicia el procedimiento penal. Y fue muy complicado poder entender la figura a través del amparo, porque decían, bueno, es que el amparo procede contra actos fuera de procedimiento en cualquier tiempo. Fuera de procedimiento decían, bueno, son 15 días para el amparo, lo sabemos, pero si es un acto fuera de procedimiento, entonces el tiempo es cuando sea. Entonces decían, bueno, es que una orden de aprehensión se decía, está fuera de procedimiento y entonces es en cualquier tiempo. Entonces no son 15 días. El auto de vinculación todavía no inicia el juicio, está fuera de procedimiento. Entonces, prácticamente era una interpretación errónea. El procedimiento penal inicia con la denuncia de la querella, de tal manera que la orden de aprehensión, el auto de vinculación se deben de impugnar, bueno, combatir en 15 días. Esa es la regla genérica. Entonces decían, bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Cuándo son actos fuera de procedimiento para efectos penales? Antes de la denuncia o querella. Pues como cuáles. Desaparición forzada, por ejemplo, tortura fuera, cuando la policía detenía a una persona y la torturaba antes de llegar al Ministerio Público, todavía no iniciaba el procedimiento. Entonces el procedimiento precisamente va a iniciar con la denuncia o la querella, procedimiento penal. Y bueno, a partir de ello, pues saben que puede iniciarse por denuncia anónima, pero la denuncia anónima solamente es el presupuesto para investigar. Eventualmente la denuncia o la querella es la que va a dar margen a la investigación inicial. Esto es ante el Ministerio Público, todo esto es ante el Ministerio Público. Y luego, bueno, esto lo voy a decir muy rápido. Su determinación puede ser que se abstenga de investigar, que diga esto no es delito, o puede ser que, bueno, esto es impugnable ante el juez de control, que diga, se requiere en este caso, bueno, vamos a investigar, que eso es lo que regularmente hace. Pero puede ser que diga, no tengo más elementos desde un archivo, también se puede impugnar, y puede ser que aplique un criterio de oportunidad, es decir, que le dé oportunidad al imputado porque el delito es de cuantía menor o es de un hecho irrelevante, es un delito que dicen en Chile como bagatela, o está delatando, por ejemplo, a un integrante de la delincuencia organizada de mayor envergadura, vamos a darle oportunidad de no ejercer acción penal y o determina el no ejercicio de acción penal que equivale al sobreseimiento. Bueno, eso lo sabemos, se puede impugnar ante el juez de control y esto es cuando no se continúa la acción penal. Pero, pues de alguna manera, el Ministerio Público va a seguir investigando mientras no prescribe la acción penal. Entonces, el Ministerio Público aquí es autoridad, lo sabemos, y bueno, eso es importante, que el imputado no va a tener acceso a la investigación mientras no se le cite para emitir su entrevista. Y esto es bien importante porque hay una jurisprudencia, ustedes no sé si la conozcan, una jurisprudencia que dice que cuando va la policía a tocarnos a la puerta para decirnos que debemos presentarnos ante el Ministerio Público como imputados, ya es un acto de molestia. Es decir, déjeme lo explico para el público no jurídico. Cuando el Ministerio Público está investigando algo contra nosotros, todavía no llega ante un juez. No tenemos acceso a la carpeta de investigación, es decir, al expediente, a menos que genere algún acto de molestia o nos cite como imputados. Un acto de molestia es una orden de cateo, una intervención de comunicaciones privadas, algo que atente contra nuestros derechos fundamentales. Investigar a una persona no es atentar contra derechos fundamentales. Todo el mundo puede ser investigado, incluso aunque tenga fuero. No importa que tenga fuero, puede ser investigado, solamente no se puede elevar ante el juez si es que tiene fuero. Pero cualquier persona en el país, cualquiera, incluso la presidenta de la República, la presidenta de la Suprema Corte, todo el mundo puede ser investigado, solamente que en algunos casos se requiere que si tienen fuero, se tiene que quitar el fuero para que se pueda proceder a la acción penal. Pero si no hay fuero, que es la gran mayoría, entonces habrá una continuación de la acción penal. Entonces, ¿cuándo podemos tener acceso al expediente? Cuando se generan estos actos de molestia. Y como les digo, en algunos casos hay veces que se equivocan los abogados. Yo lo veo muy en amparo y es por una lectura bien rápido que hacemos de las cosas. Déjenme ver, déjenme pongo esta jurisprudencia porque es bastante interesante. Cuando entonces se genera este acto de molestia y dicen, es que fue por ejemplo,
el policía a tocarme la puerta. Déjenme ver, aquí está. Eh, aquí, déjenme ver si lo tengo por aquí. Un segundo. Y entonces, no sé, aquí está. La proyecto. Sí, déjenme ver. Y dice aquí, déjenme ver si es esta. Ok. Uh-huh. Dice, entonces, vemos en los amparos, dicen, es que quiero acceso a la carpeta de investigación. Bueno, ¿y cuál es el acto de molestia para que tengas acceso a un expediente que es secreto mientras no te llamen? Fue a la policía a preguntar por mí con los vecinos. Mm, ¿Y qué dijo la policía? No sé, pero me están buscando y si están afuera de mi casa y están ahí tratando como de ubicarme. Entonces fueron a tocar a mi casa, fueron a tocar con los vecinos. Es un acto de molestia, quiero acceso. Y esto lo dicen con base en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que es el registro 2027-417, que dice que cuando la policía va a tocar a tu casa, puede generar un acto de molestia. Pero ¿cuál es la enorme diferencia o dónde nos estamos equivocando? En la lectura rápida que damos a las jurisprudencias. Claro, jurisprudencia, claro, primera sala, obligatoria. Entonces, dice, sí, tiene que ir la policía, pero ¿qué crees que tiene que hacer? Dice muy claro aquí la jurisprudencia. Si es que va a ir la policía, déjenme ver, aquí está, aquí está. Por tanto, la realización de un acto de molestia como la búsqueda de una persona en su domicilio o en su lugar de trabajo y se quedan ahí y ya lo demás como que no existe, la emoción nos gana y se nos olvida lo más importante, para que comparezca en una carpeta de investigación. Ah, entonces, ¿qué tiene que hacer la policía? Precisamente tocar en mi casa y decirme, tiene que comparecer a una carpeta de investigación. Porque si no lo dice, pues entonces no hay ningún acto de molestia. Porque dice la Suprema Corte, esto podría impactar en los ámbitos laborales y social y también salud física y mental, incertidumbre, pero tiene que decirme que voy a comparecer a una carpeta de investigación, porque si no me lo dice, no hay nada. Entonces no hay acto de molestia, no hay acceso a esta cuestión. Los amparos se equivocan a cada rato, yo los veo, donde dicen, es que ya fue la policía a tocar con mis vecinos, sí, pero ¿qué quería? Pues quién sabe, pues no se surte lo que dice la jurisprudencia. Entonces, bueno, volvemos a el panorama aquí de la lámina, como les digo, bueno, y bueno, aquí en este caso puede ser citado. Me voy a ir ya directamente, que esto es realmente investigar, recabar datos de prueba, periciales, testigos, pedir intervención de comunicaciones, todo lo que puede hacer la fiscalía siendo autoridad, todavía no lo eleva ante el juez. Entonces, bueno, establece medidas de ya sean de protección en el caso o providencias precautorias, que es para proteger la reparación del daño. Pero el Ministerio Público decide, sí integro la carpeta y ejerzo acción penal. Como lo saben, hay dos caminos. El primero de ellos es sin detenido, entonces va a decidir judicializar la investigación y en este caso estamos hablando que cuando es indetenido, la cuestión que es más o menos usual es solicitar o pedir una citación, que la persona sea citada para formularle imputación. Y entonces dicen los abogados, es que me está citando para efecto de que yo comparezca a una audiencia inicial. Pues sí, te están citando, pero ¿cuál es el acto que te está vulnerando el derecho fundamental? Pues que si no voy, me van a, eh, me van a dar una orden de comparecencia. Pero este aspecto en sí, dijo la Suprema Corte, esto no violenta tus derechos fundamentales. Tú ve y preséntate, porque me parece improcedente contra una citación. A la sociedad le interesa que las personas comparezcan precisamente ante el juez para que se le formule imputación. Entonces no va a proceder a amparo. Luego, entonces, cuando estamos hablando aquí de citación sin detenido, que es lo más común, como lo dijimos, puede ser que opte por el camino, desde luego, más complicado, que es pedir una orden de prisión si considera que hay necesidad de cautela.
Este aspecto ya queda más o menos entendido a estas alturas. En un principio era muy complicado poder diferenciarlo, pero bueno, en palabras sencillas, es el camino excepcional a conducir a una persona. Si yo tengo a un líder de un cártel de narcóticos o de secuestradores, pues no lo voy a citar para que vaya a que le formule imputación, porque en cuanto lo cite se va a ir, va a huir. Entonces voy por el camino excepcional, que es la orden de aprehensión. No lo mando citar, sino que pido yo como fiscal al juez que libre una orden de aprehensión, pero tengo que acreditar primeramente que existe un hecho aparentemente delictivo, que la persona probablemente lo cometió y eventualmente también que hay una necesidad de cautela. Y necesidad de cautela no solamente que tenga prisión preventiva oficiosa el delito, sino que tenga todo un estratagema, una cadena de elementos indiciarios que permiten acreditar que la persona puede huir, no tiene domicilio cierto, lo vieron que se fue de su casa, está huyendo, compró boletos de avión, ese tipo de cosas llevan a que se puede sustraer y entonces se libra la orden de aprehensión. Es el camino excepcional que se llevan a cabo por los juzgadores. Entonces, bueno, y en ese momento comienza el ejercicio de la acción penal, la etapa de judicialización, es decir, se lleva la acción penal ante el propio juez. Y entonces, bueno, la otra vertiente es cuando hay un detenido. Como lo saben, el Ministerio Público detiene en flagrancia a una persona que está cometiendo un delito, ahí es con detenido, lo va a retener y en 48 horas va a ponerlo a disposición del juez ya con los datos de prueba suficientes para poder imputarle el delito. Es con detenido, va a pedir audiencia al juez, audiencia inicial, y va a señalar la propia hora y fecha para la audiencia. Y aquí es donde inicia el proceso penal. Y déjenme ver, aquí ya es más grande bueno, vamos poco a poco haciéndolo un poco más grande la gráfica. La audiencia inicial, precisamente esta audiencia inicial es aquella donde vamos a llevar a la persona, ya sea por citación o por orden de aprehensión o por conducción con detenido, lo vamos a llevar precisamente conducido para que se le formule imputación. Si es con detenido, el juez va a analizar el control de detención. Si fue detenido legalmente, si se cumplieron los parámetros respectivos para ser detenido o abordado en flagrancia y también eventualmente si el plazo de retención fue acorde al Código Nacional y a la Constitución. Si se califica de ilegal, perdón, la persona queda en libertad y bueno, lo saben que si queda en libertad ya es apelable esta cuestión. Ya el Ministerio Público puede apelar que se declare de ilegal. Pero si se califica de legal, entonces se formula imputación y aquí es bien importante, como lo saben ustedes, formular imputación. La formulación de imputación, lo he dicho muchas veces que me he parado en un foro que es importantísima porque es realmente donde se lleva a cabo el principio de congruencia de los hechos de la manera más palpable que podamos definir. Formulación de imputación es que le voy a comunicar a la persona si está detenida porque viene con flagrancia o si está citada, viene en libertad o si viene detenida porque se libró una orden de aprehensión. Yo como fiscal le voy a comunicar los hechos materia de lo que le estoy imputando. La enorme diferencia es que yo cuando llevo a cabo la formulación de imputación, esos hechos como fiscal que estoy yo limitando, el juez no puede adherir ningún hecho. Es más, ni yo como fiscal puedo adicionar algún hecho de los que no narren la formulación de imputación porque es algo que se llama en cascada. Y bueno, ¿por qué en cascada? Porque si vemos precisamente el Código Nacional, podríamos ver primeramente el numeral 316, que nos dice muy claramente que el auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación. Es decir, no puede rebasar los hechos lo que sucedió, el plano fáctico. Y esta cuestión, bueno, se repite en el 335, cuando vemos precisamente que esto es la acusación ya para iniciar el juicio, donde dice precisamente que la acusación solamente podrá formarse por los hechos y personas señaladas
en el auto de vinculación. Entonces, no se puede de alguna manera llevar a cabo un cambio de los hechos en particular. Los hechos pueden permanecer incólumes. Esta cuestión entonces de lo que es prácticamente la formulación de imputación es precisamente esta transmisión bastante importante que entonces tendremos que llevar a cabo nosotros solamente como para escuchar. Entonces, no podemos oponernos a la formulación de imputación. La formulación de imputación es escuchar lo que el Ministerio Público nos está planteando. Le puedo preguntar si tengo dudas, el juez también lo puede hacer, pero no podemos no estar de acuerdo porque no hay litis todavía. En la formulación de imputación no hay litis, solamente hay aclaraciones. Ya lo escucho y me dice, bueno, ¿qué dice en la propia formulación de imputación? Entonces, voy a decir qué personas me están llevando a cabo precisamente, qué me está acusando. Y fíjense, déjenme ver, por aquí está el artículo que prevé, que es el 309, y vamos a plantearlo porque eso es importantísimo, que es la formulación de imputación, es la comunicación del Ministerio Público efectual al imputado en presencia del juez de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delitos. Le comunico solamente. Y bueno, eh, después dice ¿qué tiene que hacer el fiscal? En ese sentido, déjenme ver, lo voy a hacer un poco más para adelante. Una vez que se formula la imputación, aquí está, entonces se va a llevar a cabo precisamente para que el Ministerio Público lleve a cabo esto. Y también es importante para buscar esta cuestión, que lo que va a hacer el propio fiscal, fíjense, cuando formó la imputación, le va a exponer el hecho, la clasificación jurídica preliminar, que eso es importantísimo, esa palabra es solamente preliminar, la fecha, hora y modo de su comisión, así como el nombre de su acusador. ¿Por qué preliminar? Muy claro, principio general del derecho. Sé que no aplica en materia penal, pero aplica para efectos de garantía o de un derecho procesal y sustantivo. El Ministerio Público da los hechos y después da el derecho. Entonces el Ministerio Público puede decir, son estos hechos, y se da el delito de, no sé, el delito de fraude, y el juez se reclasifica a robo, quizás. Déjenme les pongo un ejemplo bastante interesante que me sucedió antes de las jurisprudencias. De hecho, este asunto dio margen a unas jurisprudencias que la Suprema Corte, y otros que se acumularon, a cuál era el alcance que tenía la formulación de imputación. Fíjense, viene la fiscalía, y yo quiero entender que esto fue como una falta de cuidado, no quiero ponerle otro apellido, pero es una persona que va con su hijo en un tráiler, van manejando los dos, y de repente se les cierra una patrulla de la Policía Federal. Ellos se orillan, y cuando bajan no era Policía Federal, eran secuestradores. Bajan al papá, al que iba conduciendo, lo meten en una cajuela, y al hijo lo amordazan y lo ponen en la parte trasera y se llevan el tráiler. Aparte ponen también un aparato para inhibir señal de GPS para robarse el tráiler. Resulta que cuando van avanzando, llevan una hora de camino, esto fue en la México-Querétaro, cuando van avanzando con una hora de camino, una verdadera policía federal se da cuenta que un foco, una calavera no enciende del tráiler, y es muy peligroso, entonces los detiene, pero ellos eran policías. Cuando los detiene, les pide sus documentos de conducción, los ve nerviosos y ve que un vehículo se orilla adelante. La policía, pues con ese instinto que tiene, les dice bajen, y se dan cuenta que está atrás el niño, bueno, el muchacho, que está amordazado, y van, y otra patrulla alcanza al carro y se encuentran que está la víctima ahí. Y entonces viene la fiscalía y me plantea estos hechos. Y cuando lo plantea, me da la clasificación preliminar de robo calificado, robo con armas de fuego. Bueno, yo soy el que escucha los hechos, y como juzgador soy el que va a establecer el derecho. Entonces, ¿qué pasa? Estoy viendo aquí claramente, y le pregunto a la fiscalía, bueno, ¿y qué pasa con la privación de la libertad durante una hora, tanto del muchacho como del papá?
dice la fiscalía, está implícita en el robo calificado, pues que le hago una reclasificación jurídica a secuestro express, que era realmente lo que se daba. Los privaron de su libertad durante el tiempo necesario para poder robar la mercancía, pero los detuvo la policía. Esto en su momento fue un escándalo porque decían, ¿cómo el juez está rebasando el delito que el fiscal está estableciendo? Ah, bueno, pues es que lo puedo rebasar porque me dan hechos. Y el Ministerio Público hace una clasificación jurídica preliminar, pero no quiere decir necesariamente que yo como juzgador tenga que acatar lo jurídico. Los hechos sí, porque es una estricta separación entre el fiscal y entre el juez. El juez no puede involucrar hechos. El Ministerio Público establece qué hechos son. Pero si el Ministerio Público me da una clasificación incorrecta, yo como juzgador, aunque agrave la situación, lo puedo reclasificar. El asunto se fue a la Corte y como lo saben, hay dos jurisprudencias que dijo la Corte. En formulación de imputación, el juez puede rebasar sin ningún problema el delito que el fiscal establezca porque el juez es el que da el derecho. Y entonces, bueno, es cuando se resuelve la vinculación a proceso. Bueno, en algunos casos les digo que sí puede haber una exageración, pero en otros también la fiscalía, pues quizás se equivocó. Bueno, aquí la formulación de imputación, como lo saben, comienza la investigación complementaria. Quiere decir que bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, que entre la investigación inicial y la complementaria hay un espacio de investigación que no tiene nombre, que es durante el ejercicio de la acción penal hasta la formulación de imputación. Bueno, aquí ya lo saben, la declaración inicial, que es precisamente aquella que se lleva a cabo para ver si la persona quiere declarar o guardar silencio. Antes era si quiere no declarar. Y bueno, los derechos Miranda, los Miranda Right, que a lo mejor ya saben cómo fue que surgieron esos derechos Miranda, y estos derechos Miranda surgieron porque Ernesto Miranda, en el caso de Ernesto Miranda contra Arizona de 1966, había violado a una mujer y él había sido condenado a pena de muerte y se basaron precisamente en su confesión. Cuando llega a la Corte Suprema de Estados Unidos, le preguntan, bueno, o se da cuenta la Corte que no le habían preguntado si quería o no declarar él o guardar silencio. Entonces le dice la Corte, quinta enmienda nos dice claramente que tienes que preguntar si quiere o no declarar o guardar silencio. Cuando entonces él se repone el procedimiento, él dice que guarda silencio, se acredita solamente uno de los 5 cargos que tenía y le imponen una pena menor de 8 años. Sale Ernesto Miranda de prisión después de 8 años a celebrar y se va a un bar. Conoce a una mujer que le cierra el ojito y él también pues le gusta a la mujer y se empiezan a coquetear, pero la mujer iba con otro hombre. Entonces, cuando él la aborda en su mesa, el hombre había ido al baño, llega el hombre, se empiezan a hacer de palabras, pero el hombre saca una navaja, el que iba con la mujer, y se la clava en el estómago a Ernesto Miranda. Entonces, Ernesto Miranda se está muriendo y llega la policía y detienen pues, al homicida, ¿no? Y se dice, de hecho hay un libro que habla de eso, dice, y lo último que escuchó Ernesto Miranda fueron los derechos Miranda que le estaban leyendo al homicida, a su propio homicida, el derecho a guardar o no silencio. Entonces, estos derechos Miranda surgen por esta situación y México lo adoptó con precisamente guardar o no silencio. Y bueno, entonces puede declarar o guardar silencio, ya lo saben, después eventualmente hay una petición de vinculación a proceso donde la fiscalía va a leer los datos de prueba, los va a exponer y la defensa va a decidir si va a duplicar el término, si se va a ir a 3 días como plazo constitucional o si se va a resolver en ese momento. Si dice que en ese momento, entonces precisamente se va a debatir el auto de vinculación a proceso. En cambio, bueno, y si se dicta vinculación a proceso, vienen medidas cautelares y el plazo de investigación complementaria. Si el camino es diferente, esto es, bueno, también puede ser que sea auto de no vinculación a proceso, entonces, bueno, la persona queda en libertad porque no hay medidas cautelares. Ese es el plazo, digamos, con detenido. Ahora, si dice que no, que se vaya 3 días o que se vaya 6 días, o se duplique, entonces
se van a dictar medidas cautelares primero. Y esto es bien importante porque ustedes ya lo saben a esta altura, pero créanme, en amparo siguen llegando asuntos donde hay una creencia, no sé por qué se desarrolla esta creencia tan equivocada. Cuando viene una persona con detenido por flagrancia, dirán, ¿cómo es que entra un reclusorio si no hay una determinación judicial? La flagrancia y la continuación de la retención ministerial hacen las veces de que la persona entre a un reclusorio. Y cuando entra un reclusorio, o que sea conducido ante el juez, pero detenido, y el juez va a llevar a cabo la audiencia, pero si duplica el término, como dijimos y como se advierte aquí muy claramente en la diapositiva, si dice que se duplique, se tienen que debatir medidas cautelares. Esto es indispensable. He tenido al menos 3 amparos como órgano terminal, donde el juez dice, ah, bueno, perfecto, pues nos vemos en 3 días. Y la persona se va al reclusorio. ¿Bajo qué figura? ¿Quién sabe? Y eso es algo bien delicado porque la persona se va a prisión sin ningún tipo de medida restrictiva de libertad. Y eso es gravísimo porque incluso puede ser una privación ilegal de la libertad. ¿Y por qué razón se da esto? Porque precisamente dice el código que cuando se va a duplicar el término, se tiene que debatir necesariamente las medidas cautelares, porque si no, entonces no hay ninguna figura que pueda de alguna manera limitar a la persona en su libertad. Entonces, de esta manera, cuando estamos hablando de que va a duplicar, tiene que llevar precisamente esta audiencia de medidas cautelares, porque si no, entonces está prácticamente detenido sin ningún tipo de figura jurídica. ¿Y qué pasa con esto? Pues entonces vienen los amparos y vienen los amparos con suspensión con efectos restitutorios. Ustedes ya saben que los amparos se pueden conceder con efectos restitutorios y las suspensiones. Y esta es una innovación que quizá ya la conocen, pero vamos a aterrizarla muy claramente aquí para que podamos establecer qué son los efectos restitutorios. Es una creación de la ley de amparo y es una figura importantísima que espero que no nos la vayan a quitar. Se puede restituir de manera temporal el ejercicio de un derecho. Esto es ley de amparo. Ya cambiamos el código, saltamos a la ley de amparo. Fíjese el segundo párrafo. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el juez ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en amparo. Esto es, estamos hablando que llevaría que se puede restituir provisionalmente. Si se duplicó el término y mandaron a la persona al reclusorio y nos llega el abogado con un amparo, pero corriendo con efectos restitutorios, ¿qué vamos a hacer nosotros? Para poder dar una suspensión con efectos restitutorios, tenemos que dar un asomo o avisorar el acto reclamado para ver si puede ser o no inconstitucional eventualmente. Pudiera ser que fuera constitucional, pero de un asomo aparentemente es inconstitucional. Si el acto reclamado es la privación de la libertad porque él duplicó y no se le impuso ningún tipo de medida, de un asomo hay una inconstitucionalidad porque la persona está privada de su libertad sin que tenga una figura jurídica que lo regule. Y precisamente esto es porque lo podemos ver directamente en el Código Nacional. Y cuando llevamos a cabo esta cuestión estoy buscando el artículo que habla de este panorama en concreto, entonces tendrá que llevar a cabo esta audiencia, porque si no, entonces, como les digo, el punto toral es que no habrá una figura que lo detenga en prisión. Entonces, de esta manera, entonces tendríamos nosotros, déjenme, creo que es el 314, 300, ahorita lo veo, 313 creo que era. Sí, fíjense, déjenme ver. Un segundo, ¿eh? Aquí está y nos habla esta cuestión. Un segundo. Si no, ahorita lo busco.
Bueno, a final de cuentas, si duplica el término, entonces tiene que necesariamente llevar a cabo este tipo de medidas cautelares, porque de lo contrario, él no puede estar detenido. Y déjenme ver, por aquí está el artículo que nos habla de esta cuestión. Entonces, no podríamos nosotros llevar a cabo aquí está, perdón. Sí, es que me está viendo a un artículo que no era. Fíjense, dice que entonces estará detenido, dice el 308, déjenme lo pongo aquí, hasta que se debata sobre una, dice ratificar, bueno, cuando está detenido, el imputado permanecerá detenido durante la audiencia de desarrollo inicial, hasta en tanto no se resuelva si será o no sometido a una medida cautelar. Entonces, en esa cuestión, la medida cautelar debe darse cuando se duplica el término precisamente, y si buscamos la palabra aquí, medida cautelar, podríamos ver que entonces, si es que se acogió al término, fíjense lo que dice, en caso de que el Ministerio Público de la víctima del desarrollo jurídico solicite una medida cautelar y el imputado se haya acogido al plazo constitucional, es decir, que duplique, el debate sobre medidas cautelares sucederá previo a la suspensión de la audiencia. Esto es, las medidas cautelares, este es el artículo 309, párrafo tercero, antes de que, si se duplica el término, se tienen que fijar medidas cautelares o tiene que quedar en libertad. Cuando vienen amparos con efectos restitutorios, otorgamos los efectos restitutorios para que la persona se vaya en libertad. Y puede llegar por secuestro, por homicidio, por violación, por lo que sea. Entonces, eso es algo bien complicado, sobre todo para la fiscalía. Y bueno, vamos entonces aquí, cuando ya estamos en la etapa, déjenme ver, sí, ya estamos aquí, y entonces se debate medidas cautelares, pues ya que vengamos a la audiencia, entonces si se impone prisión preventiva, se pueden aportar medios de prueba y en dado caso de que si es prisión preventiva se lleva a cabo un desahogo de medios de prueba, puede ser el caso, como les digo, cuando duplica el término y la persona queda en prisión, entonces se puede aportar medios de prueba. Eventualmente se va a debatir la vinculación al proceso y seguirá el camino del plazo de investigación complementaria. Pero déjenme ver, para no limitarme en una etapa más pequeña, vamos a la mayor, que es precisamente el procedimiento penal. Denuncia que inicia el procedimiento penal. Como se dan cuenta, investigación ante el Ministerio Público. Ejerce la acción penal el Ministerio Público y, aquí lo pongo otra vez, cuando ejerce empieza el proceso penal. El procedimiento inició con la denuncia de la querella. Entonces el proceso comienza con el ejercicio de la acción penal y se lleva a cabo ante el juez de control. El juez de control es, si es detenido, lleva un control de detención, como lo dijimos, va a calificarlo o no de legal, se formula la imputación y ahí comienza la investigación complementaria. Después declara o guarda silencio de los Miranda Wright. Después, si se resuelve en 3 días, en ese momento o en 6 días, ya dijimos, si es en ese momento, se resuelve la autovinculación. Si no vincula, ya no se debate medidas cautelares y queda en libertad. Si se vincula, se debate medidas cautelares. Por otro lado, si se duplica, como lo dijimos, tiene que haber debate de medidas cautelares. Después se suspende la audiencia después de las medidas cautelares. Después se reanuda la audiencia y se resuelve sobre la vinculación y finalmente se abre el debate sobre investigación complementaria. Esta es la audiencia inicial. Y bueno, entonces, en ese entendido, esto lo tenemos muy claro en estas ya avances que hemos tenido. El punto es mezclarlo con los demás sistemas, como el de amparo, para ver dónde podemos llegar. Vamos al auto de vinculación a proceso, es decir, ya se vinculó a proceso. Y cuando se vincula, comienza la investigación complementaria. Ya dijimos que la investigación complementaria, ya dijo la Suprema Corte, no puede pasar más allá de, o no rebasar más de 6 meses, porque de lo contrario se está privando de la libertad a la persona de manera innecesaria, si fuera el caso, o se está extendiendo más allá si estuviera en libertad. La investigación complementaria, como lo dijimos, pueden investigar todos, la fiscalía, tanto la asesoría jurídica o la defensa. Y después viene el cierre de investigación complementaria, que es precisamente el que ya va a dar las veces de que ya no se puede investigar más allá. Solamente puede haber los efectos. Es decir, si libera un oficio antes de que cierre el plazo, la recepción entra dentro del plazo de investigación complementaria, pero nadie puede investigar después.
Entonces, este panorama costó mucho trabajo, de verdad. Este tipo de acotaciones ha costado mucho trabajo con la práctica poder hacer que las partes los obedezcan porque de repente llegaban a audiencia intermedia con pruebas y eso no era correcto. Cuando se cierra la investigación complementaria, el Ministerio Público, como saben, puede acusar, puede sobreseer o puede pedir la suspensión del proceso porque a lo mejor la persona o se fue del establecimiento o enloqueció o lo que fuera. Pero también puede pedir sobreseimiento y dirán que no pide sobreseimiento la fiscalía. Generalmente no lo hace, pero hay veces que sí lo hace. Imagínense un caso donde una persona va en una pipa y va manejando y se pasa la caseta y no la paga, entonces alertan a la Policía Federal, lo empieza a seguir a la pipa, el conductor no se para, no llevaba dinero ni tag ni nada, por eso se aventó así, le dicen que se detenga, no se detiene, viene otra policía, le cierra el paso, le pega la patrulla y él sigue avanzando, le empieza a disparar a los neumáticos. Esto es caso real, ¿eh? La Policía Federal empieza a disparar a los neumáticos, estallan los neumáticos delanteros, se colea el camión, empieza a rayar el pavimento y sigue andando, así tipo persecución de Estados Unidos. Se comunica a la Policía Federal con un retén militar que hay delante, le cierran el camino con un retén militar, hasta ese momento se detiene la persona. Bájese del carro, no se quiere bajar, baja los seguros, dice no me bajo, rompen el vidrio con la culata de un rifle, lo bajan, todavía él se pone agresivo y lo tienen que someter y ya, por fin la esposa. Y cuando le preguntan qué llevas, dice, pues no sé. Y pues es una pipa, abren un poco la válvula y sale gas butano. Está, bueno, ¿y tus papeles para transportar gas butano? No, pues no los traigo. Bueno, pues te vas entonces por transporte de hidrocarburos. Y se vincula a proceso con todo esto, la persona guarda silencio, se vincula a proceso, viene la investigación complementaria y cuando está a punto de fenecer el plazo de investigación complementaria, me llega un escrito de sobreseimiento de la fiscalía. Y le digo, ay, caray, sobreseimiento después de todo lo que hizo esta persona, casi mata a todo mundo, ¿no? Y como que era muy raro, ¿no? Bueno, tengo que citar en 24 horas, sobre todo porque la pide la fiscalía. Entonces citamos en 24 horas, mandamos a traer a Pemex, mandamos a traer a la defensa y dice, señor juez, aseguramos la pipa, la metimos a un depósito con vigilancia de la policía porque era gas y estaba aparentemente llena. Y cuando hacemos el trasvase es pasarlo de un contenedor a otro con Pemex, abrimos la válvula y no tenía nada de gas. ¿Cómo? Sí, sí, no, no había nada de gas. Pemex, ¿qué dice al respecto? Sí. Estuvimos ahí, se le puso vigilancia y no tenía nada de gas. Pedimos el sobreseimiento. Defensa, ¿no? Pues claro, por supuesto. No había objeto material, entonces pidieron el sobreseimiento y se tuvo que sobreseer y extinguir la acción penal. No había objeto material, caso rarísimo, pero sí puede haber cuestiones bastante complicadas. Y bueno, entonces cuando hablamos del sobreseimiento es porque no va a continuar desde luego la acción penal, pero lo normal es que acuse, la fiscalía acusa, pues ya saben que se abre la etapa intermedia, que es la que dijimos en un principio, que es para preparar el juicio. Y bueno, esto es de hace todo un relajo el legislador mexicano. Viene la etapa escrita, que es porque con el escrito precisamente de la fiscalía se va a correr traslado a la defensa para que anuncie sus medios de prueba. Ojo, aquí recuerden que tienen 10 días, no pueden pasarse de 10 días. Tienen que solamente invocar esos medios de prueba en ese plazo. Unos quieren llegar a la etapa intermedia con pruebas, eso no es correcto, eso es un entendimiento incorrecto del Código Nacional. Por otro lado, se corre traslado a la víctima para que se considere como coadyuvante y también anuncie sus medios de prueba. Todo mundo se descubre aquí cuáles medios va a llevar y da acceso precisamente a la contraparte. Y viene la etapa oral, que es la audiencia intermedia, donde se van a filtrar, como lo dijimos, bueno, se van a establecer el filtro de hechos y de pruebas y dirán por qué de hechos. Precisamente se debate qué es lo que va a pasar y la defensa tiene que cuidar mucho esto, que los hechos no le metan un gol a la fiscalía.
que le meta más hechos de los que fueron materia del auto de vinculación y la formulación de imputación. Eso es importantísimo. Dice la maestra Dolores que actualmente se genera controversia en el tema del plazo de cierre de investigación complementaria porque se dice que ese plazo es para el Ministerio Público únicamente. ¿Me puede dar sus comentarios? El plazo de investigación complementaria es para todos. ¿Saben qué pasa? Cuando nosotros, bueno, a ver, es que es normal que nos hayamos equivocado en el camino en el 2014, pero estamos ya a 11 años. O sea, es decir, hay quienes en 2016 dicen, yo soy experto en sistema acusatorio. ¿Cuál experto? O sea, estamos todos como nación estamos aprendiendo. A 11 años no somos expertos, pero tampoco somos ya unos neófitos o unos aprendices. Ya sabemos más o menos la envergadura de lo que es el sistema, los plazos procesales. Entonces, la investigación complementaria, todo el mundo puede investigar. Y si de alguna manera dicen la defensa no puede investigar o no puede investigar la asesoría jurídica, es una violación flagrante a derechos sustantivos de defensa. ¿Cuáles son las 5 vertientes? Sí, son 5 vertientes que establece en el núcleo duro la Suprema Corte. En todo procedimiento, perdón, en todo procedimiento debe haber 5 vertientes. Primero, que se le que se le informe el inicio del procedimiento. Esa es la primera vertiente. En todo, fiscal, civil, administrativa, laboral, lo que se les antoje. Infórmale a la persona justiciable el inicio de su procedimiento. Dale oportunidad de alegar. Dale oportunidad de ofrecer pruebas. Que se emita una sentencia que debata la litis y finalmente que pueda impugnar esta sentencia. Son las 5 vertientes de todas las materias. Si nosotros le decimos inicia el procedimiento de formulación de imputación, pero además permítele ofrecer pruebas y decimos que la investigación complementaria es solamente para la fiscalía, violación rotunda al derecho de adecuada defensa y el derecho del núcleo duro del elenco mínimo de garantías para ofrecer pruebas. Es totalmente violatorio de derechos fundamentales. Todos tienen que investigar, incluso hasta la asesoría jurídica, y pueden llevar su carpeta de investigación cada uno y de hecho la deben llevar cada uno de ellos, porque el descubrir es darle copia de lo que he investigado como defensor a la fiscalía y también a la asesoría jurídica y todo el mundo se lleva a cabo ese descubrimiento. Esta no es, bueno, en Estados Unidos esta fase probatoria se llama Discovery of Proof, descubrimiento de prueba, y copiamos esta figura de prácticamente Colombia. Colombia habla de un descubrimiento probatorio donde se van a dar las cartas a todas las demás contrapartes para que se sepa de qué manera estamos llegando nosotros a juicio. No puede haber, como en Estados Unidos, que llegan y que está el juicio y de repente se está perdiendo el juicio porque el asesino va a salir y de repente se abren las puertas y llega el testigo que nadie conocía, nadie había visto, pero que yo lo vi, a ver, pasa a declarar. ¿Cómo te llamas? No te habíamos visto. Pues yo soy el testigo que nadie conoce y vengo a declarar. Eso no pasa en México. En México debe estar siempre a través del filtro de la audiencia intermedia. Si no pasa ese filtro, no va a ser materia de juicio. Que sí puede llegar a pasar, bueno, la audiencia, perdón, la prueba anticipada que se desahogó antes, no se va, ya no es materia de debate, va a pasar directamente si se ofrece como reproducción. Y bueno, cuáles son las vertientes en juicio que no, cuáles son las 4 pruebas que no pasan por la intermedia que en juicio se pueden desahogar. Son las vertientes que son novedosas. Por ejemplo, la primera, la prueba nueva o superveniente. Ese es el primer parámetro. Viene el vinculado por lesiones graves, por ejemplo, ahora que está de moda eso de estar agrediendo a otra persona, los influencers, ¿no? Viene por lesiones graves, pero que, digo, en otros términos, ¿no? Si la víctima fallece y en la etapa de juicio, ¿cómo le vamos a pedir a la fiscalía que hubiera aportado un dictamen en necropsia cuando la víctima estaba viva? Evidentemente no es una prueba superveniente porque pues la víctima falleció en el juicio. Entonces es una prueba superveniente. Prueba de refutación, es decir, yo quiero refutar la legitimación del testigo o del perito. De repente estamos en juicio y dice que soy químico, farmacobiólogo, y nos damos cuenta que su cédula que dijo ahí en la audiencia es de un licenciado en administración de empresas. Voy a ofrecer prueba para desvirtuar su legitimación. 2. Entonces, prueba superveniente,
prueba de refutación. Tercera, prueba por reclasificación del delito. Puede ser que a lo mejor estamos llevando un fraude y de repente el fiscal dice, hasta los alegatos de clausura, ¿eh? Puede ser que diga, no saben qué, este delito no se da, no es fraude, es abuso de confianza. Pido que se reclasifique. Tiene que dar 10 días, tiene que suspender la audiencia el juez por 10 días, el juez de juicio, para que se pueda defender la defensa con nuevas pruebas. Entonces, esa es los tres panoramas. Y bueno, eventualmente cuando se dan estas pruebas no tienen que pasar precisamente por el tamiz de lo que es esta cuestión, la proceso por de refutación y eventualmente por clasificación jurídica. Y bueno, entonces, recordemos otra vez, una vez que, bueno, ¿y por qué se filtran hechos? Rapidísimo les comento para no rebasar mucho el tiempo. Yo tuve un asunto, yo venía de Yucatán, yo fui mi primera inscripción, fui de los primeros jueces federales del sistema acusatorio, y pues que estaba conociendo que cosas como que del medio ambiente, como que la gente tiene una pistolita, cosas así como bien bonitas, bajé al inframundo, porque llegó al altiplano y el asunto número uno era una balacera de 5 personas con la policía estatal. Entonces, yo llego bien tranquilo al altiplano, dije, yo creo que no va a haber ningún problema, pero llego y a las 5 horas que llego ya venía un asunto con 5 detenidos. Y bueno, pues ya se balearon con la policía y creo que están heridos, ¿no? Bueno, ya llego a la audiencia y veo a 4 personas y le digo, fiscalía, ¿y el quinto? Dice, es que viene en camino porque estamos esperando el dictamen del médico que nos dijera que podía declarar. Y nos dijo el médico que puede declarar. Bueno, pues lo esperamos. ¿Ya viene en camino? Sí, ya viene en camino. Viene en ambulancia, ¿verdad? No, dice el perito médico que sí puede estar, que puede estar en un carro. Bueno, pues lo esperamos. Hacemos un receso y me avisa el asunto uno, de verdad, altiplano, ¿eh? Y me avisa el auxiliar de sala. Me dice, ¿sabe qué, juez? Viene muy mal herida la persona. Viene una patrulla de la Policía Federal. A ver, vamos a verlo. No, pues cuando vamos a ver, estaba colgando, su pierna estaba colgando. De un balazo le rompieron la tibia y el peroné y necesitaba intervención médica. Lo sacaron del hospital para declarar con fractura expuesta y colgándole la pierna. Le digo, váyase al hospital inmediatamente. No, y le puse una regañiza al fiscal, lo multé y no sé qué tanto hice ahí porque me dio información incorrecta. Bueno, ¿cuál es el tema aquí? Ellos fueron encontrados con armas de fuego, con cargadores, con cartuchos y con droga, o sea, 4 delitos. Bien. Entonces, el fiscal en la formulación de imputación, claro, era un poco nuevo, decía, les encontramos, se balearon con la policía en la casa, ¿no? Los balearon desde fuera y en el patio. Cuando entra la policía al patio, les encuentra armas de fuego que son esas, cargadores, tal, y droga, así. Bueno, perfecto. Pues lleva a cabo y los vincula a proceso por 3 delitos. No, perdón. Eso viene en la formulación de imputación. Duplican el término y cuando viene a la duplicidad del término, viene la fiscalía y dice, entonces pido la vinculación por los cargadores, por las armas y por la droga y por los cartuchos. A ver, espérame, fiscal. ¿Cuáles cartuchos? Pues no me dijiste en la imputación que había cartuchos, pero en el control de detención sí, pero en la formulación de imputación no me dijiste cartuchos. Bueno, pero ahorita lo estoy adicionando. Mira, tú se te pasó el término y como ya en la formulación de imputación no me dijiste de los cartuchos, vinculo solamente por 3 delitos. Y el otro, pues es tu problema, pídeme imputación diferente, pero esto en particular no va a ser materia de vinculación porque no me los narraste en la imputación. Entonces, dice el 316, los hechos de la vinculación serán los de materia precisamente de la formulación de imputación. Como no lo planteó, entonces solamente los vinculó por 3. A la persona, desgraciadamente, le amputaron la pierna. Pues después de 2 semanas, suspendí el plazo constitucional, llega la persona a la sala de audiencias en silla de ruedas. La fiscalía se da cuenta del error y dice, sí, les encontramos armas, droga
cartuchos y cargadores y cartuchos. Ah, ya corregiste la plana. Bueno, lo vinculó por los 4 delitos a la persona. Lo quería mandar a prisión, lo mandé a su casa. El señor, pobre señor, estaba con la pierna amputada, pues qué peligro podía ser para la sociedad, ¿no? Y bueno, se va a su casa. El punto es que, fíjense, viene la acusación. Obviamente, los dos semanas empatan en la formulación, en la investigación complementaria, y viene la acusación y acusa a la fiscalía por los 5, y acusa a los 5 por 4 delitos. Entonces, cuando formula la acusación, le digo, señor defensor, ¿algo que decir? Dice, no, estoy de acuerdo con la acusación. Pues aunque yo sea juez de control y no pueda meterme en la contienda, no puedo permitir violación a derechos fundamentales. La fiscalía no formuló imputación respecto de 4 personas, solamente le formuló por 3 delitos, y eso fue materia de la vinculación. Entonces, en la acusación no nos puede meter un gol y meternos un delito de más. Señor defensor, dése cuenta, le está metiendo un delito de más a sus defensos. Ay, sí, juez, me opongo, pues sí, ya que te estoy diciendo. Entonces, por eso es la intermedia. Se van a filtrar los hechos que no sean más allá de la imputación, de la vinculación y los medios de prueba que se van a excluir o se van a admitir para efectos de juicio. Dice Margarita Zapata, podría reponerse parcialmente el plazo de investigación complementaria conforme al 96. El 96 habla de una reposición de plazo por causas no atribuibles a la persona. Podría reponerse el plazo siempre y cuando no fuera notificado de manera legal o de alguna manera no fuera atribuible esa continuidad del plazo. Hay ocasiones que, por ejemplo, se notifica por lista o se van a notificar personalmente y se les olvida a los notificadores con tanto trabajo no notificar a una persona en particular y si no hay notificación no puede transcurrir una obligación. Entonces sí puede ser siempre y cuando esta reposición de plazo fuera por causas no atribuibles específicamente a la persona a quien está corriendo el término. Pero dependiendo, porque nada más, porque luego dicen, es que el defensor anterior le notificaron, pero pues fue una defensa pasiva que no sabía hacer su trabajo y ya llegué yo que yo sí sé, entonces pido que reposición de plazo. Señor Superman defensor, usted es defensor, pero es una figura, es una institución. No por el cambio de abogado vamos a reponer el plazo. Al rato lo corren usted y nos vamos a quedar con 20 abogados aquí, 20 años reponiendo plazos. La defensa es una institución y si se le pasó el plazo, ni modo. Tendría que decir usted una cuestión diferente, pero no que cambiaron de abogado y que usted va a ser en Salvador. Eso no es viable. Dice, en caso de que al tomársele, dice el abogado Gonzalo, al tomársele la entrevista por la defensa a la víctima mayor de edad sin estar asistido desde el asesor jurídico, proceder a su inadmisión. Bien, la víctima tiene un derecho constitucional de estar siempre asistido desde su asesor jurídico, pero hay una permisión en el código que es cuando no haya un asesor jurídico, debe estar presente alguien que lo asista. De no ser así, tendría que estar necesariamente asistido por alguien. Como no está un asesor, entonces se permite que sea el Ministerio Público. Pero si el Ministerio Público es quien recaba entrevista en particular, es decir, yo como Ministerio Público actúo como autoridad al entrevistarlo. Yo no puedo ser también su representante. Se representa a la víctima cuando estamos en el proceso ante el juez, que no está el asesor, entonces el fiscal que ahí es parte, sí lo puede asistir, puede ser su abogado de la víctima. Pero si yo actúo como autoridad, como fiscal, no podría de alguna manera también asistirlo a él como su abogado. Sería yo mismo órgano acusador y representante. Entonces, si el fiscal no recabó la declaración de la víctima sin tener un asesor jurídico, y esto puede impactar eventualmente en la reparación del daño, sí podría haber una diligencia que fuera ilegal en ese sentido. Dice Jorge Carrera, la suspensión de la audiencia por reclasificación es elección del procesado o el tribunal forzosamente la debe suspender. No, es forzosamente. La debe suspender necesariamente porque es una reclasificación del delito y tiene que llevarla a cabo para que se pueda defender la persona, porque si no, es una causa de violación a las leyes del procedimiento, según el artículo 173 de la ley de amparo. Y entonces
nos dice que, fíjense, vamos a verlo aquí. Cuando hablamos de esto, un segundo, Entonces, si estamos hablando de esta reclasificación, tendrá que llevar a cabo, déjenme ver, estoy buscando el artículo que habla de esto, perdón. Entonces, tendrá que suspenderlo por esta cuestión. Déjenme ver si está por aquí. Entonces, segundo. Bueno, la verdad es que no lo encuentro, pero son necesariamente 10 días. A ver, déjenme ver ya directamente la palabra, porque eso es lo que nos interesa. Entonces, es una obligación. Debe necesariamente llevar a cabo esta cuestión. Aquí está, es el 398. Y nos dice, fíjense, aquí está. Es el 398 y lo voy a poner aquí. Dice, tanto en el acta de apertura como en el de clausura, el Ministerio Público podrá plantear una reclasificación respecto al delito invocado en su decreto de acusación. En ese supuesto, el juzgador que preside la audiencia dará al imputado y a su defensor la oportunidad de expresarse al respecto y les informará sobre su derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer pruebas o preparar su intervención. Cuando este derecho sea ejercido, el Tribunal de Enjuiciamiento suspenderá el debate por un plazo que en ningún caso podrá exceder del establecido para la suspensión del debate, que son 10 días. Entonces, bueno, primero, se le hace saber que tiene derecho a defenderse. Si él dice, sí, me quiero defender, necesariamente son 10 días a fuerza. Se tiene que llevar a cabo esta cuestión, porque de lo contrario, estamos incurriendo en una violación a un derecho fundamental y si lo podemos ver en la ley de amparo, está muy claro en el artículo 173 como una causa de reposición del procedimiento. Y entonces, déjenme ver, por aquí está. Estamos hablando que si no se hace esto, nos lleva a esta cuestión. Puede ser una reposición parcial, quizás seguramente, pero sí va a haber una consecuencia al respecto. Entonces, aquí está. Es el 173, claro, el apartado B, y debe ser la fracción 18. Aquí está, déjenme ver. Cuando seguido el proceso por un delito, el quejoso haya sido sentenciado por un ilícito diverso a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la investigación, sin que hubiera sido oído en defensa sobre la nueva clasificación en términos de la legislación aplicable. Entonces, ejercido el derecho, lo tengo que hacer valer, porque si, bueno, se hace valer, tengo que necesariamente suspender la audiencia y permitirle que ofrezca pruebas o me aplican el 173 al respecto. Luego dice, después de formular, perdón, doctor Camacho, me agarré contestando preguntas, dijimos que al final, pero no sé, ¿quiere que continúe con esta temática? No, como usted guste, su señoría. Adelante, Perfecto, doctor. Si quiere seguir respondiendo, adelante, no hay ningún problema. muchas gracias. Ahora sí que me agarré como, me seguí directo, pero bueno. Entonces, dice, ¿pudo el fiscal después de formular la imputación por el delito de posesión de cartuchos eventualmente asociarlo? Sí, claro. Pudo formular la imputación, de hecho debía hacerlo para que se pudieran acumular los procesos. No lo hizo y no puede adicionarlo en la acusación. Se le pasó primeramente en la formulación de imputación y se le pasó volver a pedir una formulación de imputación por el delito que le faltó, pero pues no podía adicionarlo en la acusación. Me ha tocado resolver algún amparo donde el asesor jurídico alega que no se le permitió pedir la medida cautelar de prisión preventiva ante la omisión del fiscal. ¿Qué criterio predomina? Es una proscripción, o sea, una prohibición que la asesoría jurídica pueda pedir la prisión preventiva. No, si el fiscal no la pide, no la puede pedir el asesor. No está legitimado. Sí le puede recordar, oye, fiscal, no pediste medidas cautelares. Acuérdate que dijimos que prisión preventiva y el fiscal la pida, pero no se puede suplir la función ministerial con la intervención del asesor pidiendo la prisión preventiva. Si el fiscal no quiso, no quiere nadie, ni el juez, ni el asesor, ni la víctima, ni el imputado, ni nadie. El fiscal es el rey en ese sentido de la medida cautelar, de petición de medida cautelar. Si él dice que no, nadie la puede solicitar. Es una
facultad del órgano punitivo público. Ay, caray, me dice esta tesis, 2025-607, para invocarla para ofrecer pruebas supervenientes. A ver, esta tesis en particular es la que acabamos, no, es que, no sé, malito, sí, digo, no tengo una memoria, bueno, sí tengo buena memoria, creo, pero no algo así como que yo diga, me sé todos las registros digitales. A lo mejor los números de tesis sí, pero registros digitales todavía no. El número de registro digital que dice el compañero es prórroga de investigación complementaria. En el proceso penal acusatorio no puede otorgarse una vez que se han alcanzado los límites máximos que para ese efecto establece el numeral 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Híjole, esta tesis es un relajo. Y lo digo de una manera respetuosa, pero híjole, creo que la cortesía aquí sí hizo un verdadero relajo. Y a ver, déjenme ver si voy a, perdón, lo voy a dejar de compartir porque es que fíjense, ¿qué pasó aquí? En esta tesis, fíjense, dice que el cierre de investigación complementaria no supone una pérdida de oportunidad para que la defensa ofrezca datos de prueba ni para que los combata los que obran en la fase de investigación inicial. Pues la audiencia intermedia tiene precisamente como objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos, según el 334. Además, los imputados tienen derecho al descubrimiento probatorio en términos del 337 para la celebración de la audiencia intermedia. Bueno, Fíjense que en este caso sucedió algo bien chistoso. Bueno, la primera sala estaba integrada por estaba integrada por 5 ministros. Ese día no fue la ministra Piña, que era en su momento, no era presidenta, y el ministro Pardo se opuso a esta cuestión. ¿Por qué razón? Es que se confundieron. Y lo digo respetuosamente, somos seres humanos. Digo, son ministros, pero hay confusiones, como todos los seres humanos. Como yo me equivoco, como todos se equivocan, todos nos equivocamos. Se confundió el anuncio de pruebas del 300, bueno, de cuando se habla de la contestación digamos, el derecho que tienen en el 340 la defensa de contestar la acusación. Ahí anuncia sus medios de prueba y los va a ofrecer, fíjense, se anuncian en el escrito y se ofrecen en la audiencia intermedia. ¿Por qué? Porque en la audiencia intermedia los reitero y los combato para que sean admitidos. Ahí los ofrezco. ¿Por qué no se ofrecen antes? Porque se están anunciando, porque no van para el juez, van para la contraparte. Estoy descubriendo mis medios de prueba. Te los estoy anunciando para que ya que tengamos todo el conocimiento de nuestras pruebas, vayamos a la intermedia y las ofrezcamos y las defendamos. La primera sala dice, bueno, pues pueden ofrecer medios de prueba hasta acá. No, eso no es así. Pueden anunciar y ofrecer hasta acá, porque el 334 sí lo dice. Eso no es cierto. Son 10 días en particular. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se da esta jurisprudencia que está todavía vigente, sí, de alguna manera la Corte hace una mezcolanza con esa tesis y otra, porque hay otra donde dice, una vez cerrado el plazo de 6 meses ya no tiene derecho a ofrecer pruebas, pero esta se está contraponiendo a esa que dice que sí se puede en intermedia. Hay una contradicción de tesis en la primera sala, una con otra. Nadie la ha denunciado para que el Pleno la resuelva. Pero entonces, haciendo una acotación del principio por persona, de cuando en el bloque de constitucionalidad uno de los 4 vertientes es la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, cuando puedan armonizarse se van a armonizar y si no se armonizan se va a elegir a la que más proteja el derecho humano, la que acabamos de leer protege más el derecho humano y pudiera ser que sí diera la oportunidad de que se fuera la defensa a audiencia intermedia para el efecto de que pudiera ofrecer pruebas ahí y no antes. Sin embargo, fue una muy buena pregunta. Sin embargo, no es prueba superviviente. De hecho, según dice la primera sala, puede hacerlo hasta allá. Sin embargo, si se encuentran con un juez que diga esta tesis es equivocada y no aplica porque hay otra que nos dice claramente que no puede ofrecer pruebas después de después del derecho del numeral 340, pueden ser que se las deseche el juez en intermedia y es un volado muy riesgoso. Por eso yo les digo sus 10 días.
Y si se les llega a pasar, bueno, pues invoquen esta a ver si pega. Pero la verdad es que está muy difícil porque es una tesis incorrecta. Y lo digo de verdad respetuosamente, porque miren, incluso si vemos aquí, está muy claro. Dice, mayoría de 3 votos de los ministros tal. Disidente, o sea, no estaba de acuerdo Jorge Pardo, pero no estaba presente la ministra. Entonces, de haber estado presente la ministra, pues a lo mejor hubiera sido diferente el camino, ¿no? Pero se pasó esta tesis así y hay una mezcolanza de dos cosas bien complicadas. Bueno, aunque sea en beneficio del procesador de reclasificación, sí, porque no hay excepciones al respecto. Si reclasifica en beneficio, se tiene que dar porque puede probar una cosa. Vamos a suponer que viene por, no sé, sí, fraude, un delito con pena muy alta, y lo reclasifica abuso de confianza con pena menor. Se va a querer defender para que con ese abuso de confianza salga el libre, pero tiene derecho también a hacerlo. Y bueno, cerramos con las últimas preguntas porque ya me voy casi a 2 horas. Dice, en una audiencia de duplicidad eran 6 imputados, a uno de ellos se vencía el plazo para dictar el auto de vinculación a las 5:30 de la tarde y se dictó auto de vinculación a proceso. ¿Qué sucederá con esto? A ver, perdón. Se vencía el plazo para dictar el auto de vinculación a las 5:30 de la tarde y se dictó el auto de vinculación a proceso. ¿Qué sucederá con esto? No entendí si rebasó el término o no. Eh, no lo sé si rebasó el término. Fíjense que aquí lo importante es dictar el auto de vinculación. ¿Qué pasa cuando yo era juez, sobre todo en altiplano, que tenía muchísimas pruebas, alegatos de 3 horas de cada, y los abogados no querían ser interrumpidos? Y se me venía el tiempo y tenía que resolver. Faltaban 5 minutos para que se me vencieran las 144 horas. Y yo tenía que resolver. Entonces, dije, ¿ya terminó abogado? Después de 3 horas, ¿no? Sí, ya terminé, resuelvo. Lo que yo hacía era dictar la vinculación a proceso primero y luego ya, es decir, a tales horas y para todos los efectos, en este momento se dicta auto de vinculación a proceso, antes de que terminen 154 horas. Ahora lo voy a justificar y ya lo demás era justificación. Y los tribunales revisores lo avalaron, pero sí hay que resolver antes de que vence el término porque sí puede haber una consecuencia de esta naturaleza bastante complicada. Eh, bueno, la jurisprudencia para pedir que entregue copias, pues es que la verdad solamente póngale copias y etapa de investigación inicial y salen al menos 2 de la primera sala que nos salen de esa cuestión pues, para obtener copias. Sí, sí, la verdad como que buscar ahorita una jurisprudencia a esas alturas está un poco complicado. Pero sí, si le pone copias de investigación inicial, Ministerio Público le salen al menos 2 de la primera sala. Bueno, una pregunta, dice Yoshida, en la formulación de imputación y solicitud de vinculación lo hace por violencia familiar. La víctima por sí o por asesoría jurídica puede solicitar al juez de control por tentativa de feminicidio, dependiendo esta cuestión. Bueno, la petición de vinculación la hace directamente el fiscal, él es el titular de la acción penal, pero cuando se trata de una víctima, sí puede pedir la propia asesoría jurídica que se reclasifique de manera diferente. Sin embargo, en este caso en particular, el juez sí tiene que atender a la petición de la fiscalía y tomar como alegatos lo que dice la asesoría jurídica, porque se trata de cuestiones donde la fiscalía es realmente el eje rector del ejercicio de la acción punitiva. Entonces, tendría que avalar lo que diga la fiscalía y tomar como alegatos lo que dice la propia víctima. Pero si es así, pues al menos instarlo para que haya una atención para la revisión de esta cuestión, pero sí tiene que ser el fiscal necesariamente. Dice Dolores, mi insistencia con el tema de iniciar la investigación, pero tengo un ejemplo para explicar mi duda. Supongamos que el día de ayer se cerró la investigación complementaria, pero hoy la defensa obtuvo información que le beneficia al imputado. Pensemos en una entrevista por un testigo. Posteriormente hace su ofrecimiento de medios de prueba conforme al Código Nacional, pero en la audiencia intermedia el fiscal se opone, argumenta que la entrevista del testigo tiene fecha posterior al cierre de investigación y solicita su exclusión. Entonces, de acuerdo a su criterio, se procede la cuestión. No.
Miren, si nos vamos directamente a la tesis, habla de ofrecimiento. Déjenme ver si es esta. Sí, habla de ofrecimiento, pero en este caso habla de, es que les digo que es una mezcolanza bastante complicada. Dice, el cierre de investigación complementaria no supone la pérdida de oportunidad para que la agencia ofrezca datos de prueba, pues la audiencia intermedia tiene como objeto el ofrecimiento de admisión de medios de prueba. Si se dan cuenta, es completamente diferente. Una cosa es ofrecer datos de prueba y otra cosa es el cierre de investigación complementaria para recabar. En la investigación complementaria no se ofrecen datos de prueba, no se anuncian, no se admiten. En la investigación complementaria se recaban. Por eso les digo que es una tesis bastante desafortunada. Entonces, yo creo que el principio proporcional no da tampoco a poner palabras que no son. El cierre de investigación complementaria es para recabar pruebas. Si se cerró la investigación complementaria, no se pueden recabar. Dice la primera sala, haciendo una interpretación pro persona bastante complicada, que se pueden ofrecer, pero no recabar. No podemos recabar, eso sí no dice la tesis, no se pueden recabar datos de prueba después del cierre de investigación complementaria. No tendrían razón de ser. Entonces, aquí en este caso en particular, sí se requiere necesariamente que se recaben en ese plazo. Se pueden ofrecer después, según la primera sala, pero no se pueden recabar. Entonces, cuidado con eso. No vayan a ofrecer datos de prueba extemporáneos al cierre de investigación complementaria. Dice Jeremy, ¿qué se debe o puede hacer cuando llevan más de 3 veces que se piden copias y nada más se ponen a la vista las pruebas de los test psicológicos y nos proporcionan? Bueno, pues es algo que puede estar retrasando la investigación y se puede promover juicio de amparo contra esta cuestión con relación al artículo 20. Entonces, puede haber, no hay una audiencia de tutela jurisdiccional, esa se lo inventaron en la Ciudad de México. Eso no existe. Dicen, la audiencia de tutela de derechos. Qué bonito se oye, pero pues que me digan dónde está en el código. Si se van a Tijuana, si se van a Nuevo León, si se van a Chiapas, yo sé que ¿y eso con qué se come? Pues porque no existe. Materia federal tampoco existe. La Ciudad de México lo inventaron los jueces con todo respeto y ya se hace como muy normal, pero no tiene ningún tipo de fundamento. Entonces, lo que queda es el amparo. 258, no ejercicio, bueno, reserva, criterio de oportunidad, abstención de investigar u omisiones del Ministerio Público. Y si no, es juicio de amparo. Pero no vamos a innovar aquí. Eh, bueno, dice Yoshira, formular la imputación respectiva por el Ministerio Público es correcto que la parte victimal manifieste no estar de acuerdo con la clasificación jurídica invocada por el Ministerio Público, que lo hace por violencia familiar y la víctima lo hace por tentativa de femicidio sobre los mismos hechos sustentados. El problema no, de lo que, como les decía hace rato, no estamos en una acción privada, estamos en una acción pública. El titular de la acción pública es solamente el fiscal. Entonces, no puede haber, en este caso en concreto, una petición de ejercicio de acción particular sobre una pública. Si es pública, ya no hay particular. Entonces, tiene que ser conforme a lo que diga el fiscal. Solamente pueden tomarse como alegatos lo que diga la víctima, pero no acatar lo que diga la víctima para reclasificar, porque es una protección punitiva pública. Este caso no es una acción privada, es pública y no podría eventualmente entonces ser la víctima que impida esta reclasificación. Tendría que ser la fiscalía a fuerza. Y bueno, lo que le queda a la propia víctima es decir, hice alegatos y me fueron negados, y entonces, pues quizás en apelación o en amparo, tratar de decir que se violentaron sus derechos fundamentales para la reparación del daño y quizás buscar una reparación del proceso para que la fiscalía al menos explore la posibilidad de poder o no proponer la reclasificación, pero si no lo hace, no está legitimada la asesoría jurídica al respecto. Y bueno, pues doctor Camacho, ya en punto de 2 horas que nos excedimos un poquito más que la vez pasada, creo que sería todo por el día de hoy de mi parte. Atendí a todas las preguntas y quedo a sus órdenes. Pues, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos una noche más. Gracias a, pues quiero destacar la presencia de la maestra Jessica Salazar, que nos ayudó el día de hoy, también de la maestra Sharon Valdespino, la maestra Jovita Sánchez, y gracias a todos los que se sumaron a esta transmisión, encendiendo sus cámaras.
Recuerden que pues esto se va justamente al canal de YouTube, lo subiremos a la página, estaremos compartiendo. Ayúdenos a compartir con más a través de sus redes sociales, si nos hacen favor, compartan este Facebook Live, jálenlo de la página del liceo, llévenlo para que el conocimiento llegue a más. Doctor, como siempre, yo le agradezco. Y bueno, también a la gente que de Facebook Live que nos está viendo, que bueno, por ahí mandaron saludos, mandaron algunas preguntas. Muchísimas gracias. Yo creo que la siguiente semana se estarán atendiendo todas las preguntas. Y pues bueno, algunos me han preguntado en relación a si va a haber constancia de participación, en relación a cada charla o en relación al curso. Eso ya lo haremos saber más adelante. Recuerden que estas son conversaciones es un curso gratuito que no tiene ninguna finalidad de lucro y sobre todo agradecemos al doctor Iván Aarón Seferín Hernández por su generosidad, el acompañarnos, el compartir conocimiento de forma gratuita. Yo creo que eso vale más que nada. Yo les pido que por favor pues nos ayuden a replicar en sus Facebook quienes tengan toda esta información que el día de hoy ha vertido el doctor Iván Aarón Seferín Hernández por medio del Liceo Académico. Doctor, pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo hasta donde se encuentre y nos vemos la próxima semana. Los estaremos esperando con todo el agrado y con todo el ánimo la siguiente semana, doctor. Muchas gracias, doctor, y gracias también por sus comentarios. Lo estoy viendo uno por uno. De verdad, muchas gracias. Y una disculpa para los que están en Facebook Live, si me lo permite, doctor. La siguiente sesión atendemos todas sus preguntas para que no quede ningún vacío al respecto. Claro que sí, doctor. Pues un gusto para todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana. Gracias a los que encendieron su cámara y que estuvieron el día de hoy con nosotros. Y gracias, porque gracias a ustedes y gracias al doctor se hace posible todo esto. El Liceo Académico solo es un instrumento para compartir con los demás. Que tengan buena noche. Hasta luego, doctor, y hasta luego a todas y a todos. Que descansen. Muy buenas noches. Saludos a todos. Gracias.